La cultura actual tiende a imponer la monogamia, o lo que es lo mismo. Todo ser humano busca la pareja ideal que satisfaga sus necesidades sexuales y sentimentales. Pero no siempre fue así. En la antigua Grecia, el amor y el sexo raramente iban de la mano. Hombres y mujeres llevaban vidas separadas. Negociaban minuciosamente la relación que existía entre ellos. La idea de la familia feliz que va de excursión, en mi opinión, no es la más apropiada. Lo normal es que los griegos fueran bisexuales. El sexo en la antigüedad. Grecia y Roma. En el siglo V a.C., Grecia era un conjunto de pequeñas y vulnerables ciudades en constante pugna por la supremacía. La lealtad a la ciudad natal era inquebrantable. Los extranjeros se consideraban sospechosos. En Atenas nadie podía desempeñar un cargo público a menos que hubiera nacido y crecido en Atenas. Cada miembro de la familia, la madre, el padre, el hijo o la hija, tenía asignada una función específica como ciudadano. Para el padre, el lugar al que acudir y ser visto era el mercado, el ágora, en el centro de la ciudad, junto a la Acrópolis. Esta es la parte central del ágora. Aquí era donde se erigían la mayor parte de los edificios públicos. James Davidson ha escrito varios libros sobre la vida sexual en la Grecia clásica. Este es el centro cívico de Atenas, un dominio exclusivo de los hombres. Aquí acudían a comerciar, a hablar y a dejarse ver. Se encontraban con otros hombres, hacían público quiénes eran sus amigos y aliados. Los hombres se dedicaban a la vida social, mientras que las mujeres eran más individuales, recluidas a los límites de sus casas. En Atenas, los hombres eran la cara pública del Estado, mientras las mujeres vivían aisladas en casa. ¿Qué motivos tenía esta sociedad para mantener separados a hombres y mujeres? En el año 449 a.C., Pericles, un hombre de Estado ateniense, instauró la definición legal de ciudadanía. Para ser un auténtico ciudadano ateniense, ambos progenitores debían ser naturales de Atenas. Eran muy recelosos al respecto. Pretendían crear una aristocracia puramente ateniense. No permitían matrimonios mixtos, por ejemplo, con gente de Corinto o de Esparta. Intuyo que este es uno de los principales motivos para mantener a las mujeres encerradas, por temor al adulterio. Cerraron con candado nuestras puertas e incluso adiestraron a fieros perros para vigilar a las adúlteras. Los hombres se convertían en guardianes de castidad de las mujeres. Según el derecho ateniense, una mujer debía tener un guardián masculino legal. Podía ser su padre o su marido. Los hombres griegos tenían muy arraigada la necesidad de controlar a las mujeres. Temían su capacidad sexual aparentemente ilimitada. Un hombre eyaculaba y su misión estaba cumplida. Sin embargo, para las mujeres parecía no haber fin. Poseían una energía sexual inagotable y para ellos aterradora. Jarras de vino a los pies de la bailarina. Nuestras mujeres escabulléndose en silencio una por una para servir de prostitutas a los hombres. La tragedia de Eurípides, Las Bacantes, muestra la paranoia de los hombres de la época, el miedo a que las mujeres fueran animales salvajes quienes, sin las ataduras del matrimonio, consagrarían su vida a la ninfomanía. En la obra, las bacantes, seguidoras del dios Dionisio, se abandonan al frenesí de la bebida, saltan sobre el rey de Tebas, el único hombre presente, y lo descuartizan miembro a miembro.
Se oían gritos. Una arrancaba un trozo, otra un pie, mientras quedaban al desnudo sus costillas. Se pasaban una a otra la carne de penteo. La obra representa una sociedad con un concepto aterrador de la sexualidad femenina. Una vez que la mujer se casaba, su destructivo apetito sexual quedaba frenado. Pero las jóvenes vírgenes eran una responsabilidad. Su voracidad sexual amenazaba la pureza de la sangre ateniense. Sue Blando ha estudiado la vida de las mujeres en la Grecia clásica. Asociado a este concepto salvaje de las mujeres, aparece otro que considera que la mujer, sobre todo en la pubertad, se vuelve loca y escribe motivos fisiológicos para sustentarlo. La opinión general es que si antes de empezar a menstruar, la mujer no ha mantenido aún relaciones sexuales con un hombre que le haya abierto el cuello del útero, el flujo menstrual se obstaculiza y eso puede provocar graves problemas. Sabemos que por esta razón muchas jóvenes se lanzaron a pozos para morir ahogadas. Mi consejo es que cuando las vírgenes se encuentran con este problema, deben casarse lo antes posible. Si quedan embarazadas, sanarán. Los escritos médicos de la época recetan el matrimonio para paliar estos problemas de las mujeres jóvenes. Según ellos, las mujeres que practican sexo gozan de mejor salud. Así, se presenta al hombre como la respuesta a todos los problemas de las mujeres en general. La hija de una familia ateniense sería consciente desde su más tierna infancia de que la casarían en cuanto alcanzase la pubertad. Como preparación para ese momento, todas las chicas atenienses debían asistir a una ceremonia religiosa que se oficiaba en Braurón, a 38 kilómetros de Atenas. Niñas de apenas 10 años entraban en el santuario abrazadas a sus juguetes. Y salían para casarse con hombres mucho mayores que ellas. Paula Perlman ha estudiado los cultos femeninos en la Grecia clásica y cree que la ceremonia refleja la creencia de que la sexualidad femenina necesita domesticación. Era la manera ritual de conmemorar esa transición de la infancia a la madurez. Para las chicas jóvenes, ser adultas significaba casarse y producir una descendencia de ciudadanos. La ceremonia era el modo de formalizar esa transición. Platón comparó el útero con un animal insaciable que se mostraba yermo y doloroso. La medicina griega creía que las mujeres ansiaban los flujos sexuales masculinos para aliviar sus dolores. El matrimonio y el embarazo eran los únicos remedios para atajar su lujuria. En Braurón, básicamente, las chicas se divertían y se lo pasaban bien libremente antes de que comenzara su domesticación, antes de ser sometidas al control del hombre, a la institución del matrimonio y de pasar por el acto traumático de las relaciones. En Braurón, las niñas dejaban de serlo para convertirse en mujeres preparadas para el matrimonio convenido que les esperaba en Atenas. En la cultura griega, más que en ninguna otra, el matrimonio implicaba subyugación absoluta por parte de la mujer. En la misma ceremonia, el novio agarraba a la novia por la muñeca en un gesto que sugería más abducción que seducción. La tradición exigía que la chica mostrara pena al ser tomada. El ritual reconocía incluso que el día de la boda era el más triste de la vida de una mujer.
El vínculo matrimonial quedaba sellado cuando la novia entraba en su nuevo hogar. Allí permanecería aislada de la sociedad, al servicio de su única función, producir bebés varones de la más pura raza ateniense. Para los hijos de los ciudadanos atenienses no existían tales restricciones. Los griegos utilizaban a las jóvenes para los negocios y a los jóvenes para el placer, es decir, a las mujeres para la reproducción y las tareas domésticas y a los hombres para divertirse. Los hombres atenienses no esperaban ni amor, ni amistad, ni sexo placentero de sus mujeres. Eso solo podían encontrarlo en compañía de otros hombres. Grecia fue la primera civilización en aceptar abiertamente la homosexualidad. El matrimonio únicamente respondía a un objetivo: tener hijos. Para el amor y la compañía y probablemente el sexo, los hombres recurrían a otros hombres. Los ingredientes que conformaban esta receta sexual existían desde los orígenes de la ciudad-estado de Atenas. Atenas se convirtió en la primera democracia del mundo. Aunque estuvo muy cerca de no conseguirlo, durante sus primeros años, alrededor del 514 a.C., un ejército rebelde tomó el poder, decidido a imponer una dictadura. Dos amigos salvaron la ciudad, Harmodius y Aristogitón. Cuando los rebeldes desfilaban por el mercado, Harmodius y Aristogitón se abrieron paso entre la multitud y asesinaron a uno de los líderes rebeldes. Aunque ambos hombres fueron inmediatamente ajusticiados por guardias armados, su heroísmo devolvió la democracia a Atenas. Harmodius y Aristogitón se convirtieron en personajes de culto. En el ágora, el centro de la sociedad ateniense, se erigieron sendas estatuas en su honor. La estatua de la fundación de la democracia, Harmodius y Aristogitón, que unidos en su amor, se sienten con poder para acometer hazañas de tal valentía como la de sacrificarse para el bien de la ciudad. Los dos héroes se convirtieron en el modelo de la relación perfecta, el ideal griego del compañerismo masculino. Los escritos de la época los describen como amantes. ¿Nos indica que mantenían una relación sexual? Al principio, el concepto griego de amor entre hombres se refería al honor y al compañerismo. Homero escribió sobre la relación entre Aquiles y su compañero de armas Patroclo, como otro ejemplo de vínculo que encaja dentro de ese ideal heroico masculino. Una de las características que destacan en estos mitos de parejas heroicas es la importancia de la relación sobre todas las cosas y sobre cualquier otra relación. La relación es más importante que la propia vida, algo de lo que Aquiles habla con Patroclo constantemente. Quieren ser enterrados juntos, que se mezclen sus huesos en la tumba. Es un alarde de devoción tal que están dispuestos a dar la vida por su compañero. Esta relación idílica entre hombres, encarnada por grandes héroes mitológicos y por Harmodius y Aristogitón, se representa sin ninguna connotación sexual en los primeros tiempos de la democracia. La pasión de estas relaciones es difícil de entender en nuestra cultura actual, pero para los soldados griegos del siglo IV a.C. era un concepto con gran sentido. Era el tipo de relación propia de la juventud y en Grecia la juventud duraba hasta los 30. Para casi todos los hombres, eso significaba la mayor parte de su vida. Se trata de una relación mantenida durante el servicio a la comunidad como soldado, con lo que en muchos casos era la única relación que mantenían, porque morían en combate.
Estos estrechos vínculos resultaban cruciales para la gloria del ejército. Durante más de 200 años, las potencias griegas dependieron de la lealtad de sus soldados al Estado y a sus compañeros. Uno de los ejércitos más temido y triunfador de la antigüedad era conocido como la Banda Sagrada de Tebas, 150 parejas de compañeros fundidas en un único e intrépido batallón. Nadie puede concebir una fuerza de combate más aplastante que un puñado de esos hombres luchando hombro con hombro. Un amante preferiría morir antes de que su amado lo viera desertar de su puesto. Más aún, solo los amantes sacrificarían sus vidas unos por otros. Pero cuando la Banda Sagrada de Tebas fue derrotada 200 años después, en el 338 a.C., estalló el escándalo. Entonces se supo que tales amantes lo habían sido también en el más pleno sentido sexual. En 2 siglos, la devoción fraternal de Harmodius y Aristogitón había sido desbancada por la pasión física de la Banda Sagrada de Tebas. ¿Qué desencadenó tal cambio de actitud? La respuesta podemos hallarla en el gimnasio. La palabra griega gimnos significa desnudo, por tanto gimnasio es el lugar donde los hombres acuden desnudos. Fue aquí donde los hijos de las mejores familias atenienses acudían para ser instruidos en la búsqueda de la perfección mental y física. En la isla de Delos se conserva toda una ciudad, deshabitada desde la antigüedad. Es la típica ciudad mediterránea del momento. Las casas, los edificios públicos, el ágora y en el corazón de la ciudad y de la cultura, el gimnasio. Es uno de los edificios elementales que no podía faltar. Si una ciudad no tenía gimnasio, no podía clasificarse realmente como ciudad. Es uno de los aspectos definitorios de una ciudad, porque las raíces de la competición atlética y de la preparación del cuerpo radican en el afán por estar listos para el servicio militar. Nigel Spivey enseña historia del arte en la Universidad de Cambridge. Defiende que la que empezó como una necesidad militar de estar en forma física, pronto evolucionó hacia una especie de culto al cuerpo. Las vasijas muestran que se celebraban concursos de belleza masculinos. El jurado contemplaba el desfile de jóvenes y sabemos por los vestigios encontrados que valoraban su cuerpo y su belleza. A veces, en las vasijas, vemos dibujos de los ganadores portando lazos en torno a la parte de la anatomía que se juzgaba y por la que había ganado. Así, si alguien tenía unos muslos muy bien formados, el lazo lo llevará en los muslos, o si es el bíceps el que ha sido juzgado, el ganador llevará el lazo en el bíceps. Es como si el varón ideal hubiera sido creado para la contemplación de los otros hombres. La educación en el gimnasio esculpía las mentes de los chicos, así como sus cuerpos. Ambas partes estaban completamente unidas. El más guapo debía poseer además la mente más capacitada. Del aprendizaje de las costumbres de su mundo se encargaban los adultos. Sabemos que una de las costumbres más importantes de la sociedad griega es que los hombres mayores tuvieran amantes adolescentes, quienes eran dotados de prestigio por tener un mentor. Alguien que les enseñaba el funcionamiento de la sociedad y les ayudaba a crecer como adultos responsables y capacitados para integrarse en sociedad. Esta relación solía ser abiertamente sexual y aceptada. Las relaciones con niños pequeños no estaban permitidas, pero del mismo modo en que a las chicas se las consideraba aptas para el matrimonio a los 11 años,
Un niño estaba capacitado para consentir una relación con un hombre cuando alcanzaba la pubertad. La mayoría de las relaciones eran sexuales porque por lo general el hombre mayor se sentía atraído por el chico y quería mantener sexo con él. Los chicos debían actuar con pasividad y hacer como si no se enteraran de nada. Aunque no había leyes que prohibieran el sexo anal, las pinturas de las vasijas tan solo muestran a los hombres mayores tocando los genitales de los jóvenes. La mayoría de las representaciones de actividad sexual que nos llegan de esta época proceden de las copas que utilizaban en las fiestas de hombres llamadas simposia o banquetes. Se celebraban en casa de los hombres, que encerraban a sus mujeres e hijas en otra estancia. Esta es una de las muchas pinturas que ilustran una velada típica. En la primera vemos a un hombre reclinado. En la segunda, la llegada del invitado de honor, un chico desnudo. El procedimiento indica que el hombre mayor se acerque al padre del chico que le gusta y le diga que quiere celebrar un simposium con todos sus amigos y que desea que su hijo acuda como invitado de honor. Tiene que pedirle permiso y si se lo da, el pacto queda cerrado. El anfitrión encarga entonces una vajilla especial con dibujos del adolescente e inscripciones con la palabra kalos, que significa belleza. Las vasijas podrían mostrar también el tipo de cosas que los invitados mayores querrían hacer con el chico. Los hombres mayores querían estar cerca del chico, entablar conversación con él, halagarlo y seguramente más tarde hacer algo más con ese objeto de belleza aparte de tenerlo cerca. De lo que no hay duda es de que fuese quien fuese, el chico invitado lo había sido por su extraordinaria belleza. El ambiente de tan alta carga sexual del simposium era también un foro ideal para el debate intelectual. En su libro El banquete, el filósofo Platón reflexiona sobre la naturaleza del amor y del sexo. Platón considera el amor entre hombres y mujeres como algo puramente físico y secundario respecto al amor más elevado y espiritual entre dos hombres. Su deseo es el de una unión duradera, un compañero para toda la vida. Pero Platón estaba anclado en el pasado. Él hablaba del amor no sexual entre hombres como el de Harmodius y Aristogitón. Sin embargo, Atenas y toda Grecia habían cambiado. En el lapso de 200 años, la cultura del idealismo heroico contenido había sido sustituida por la del gimnasio. La belleza del cuerpo masculino era el nuevo ideal, esculpido en piedra y en carne. Desde el principio de la democracia hasta finales del siglo IV y hasta el final del siglo VI, observamos una transformación de las relaciones masculinas. Al principio son excelentes en un sentido aristocrático. De hecho, la vida en la ciudad gira en torno a ellas, pero precisamente esas relaciones acaban destruyendo la ciudad. Surge una especie de mafia gay. Supongo que los griegos entendían sin dificultad esta expresión. Los hombres recurrían a otros hombres porque el matrimonio solo era un acuerdo comercial. Las mujeres, incultas, limitadas y encerradas, tenían muy poco que ofrecer a sus maridos en términos de compañía, estímulo intelectual o pasión erótica. Su papel se limitaba al de criar ciudadanos varones. Pero había otro tipo de mujer ateniense, una mujer que podía ofrecer a los hombres amor, sexo y conversación. Eran las prostitutas. A finales del siglo IV a.C., Atenas se postraba a los pies de una mujer, Phryné.
una prostituta que se hizo muy popular como consecuencia de un romance que mantuvo con el prestigioso escultor Praxíteles y conocido por toda la ciudad. En la antigua Grecia la prostitución era legal. Los precios los fijaba el Estado y las prostitutas pagaban impuestos. Considerados como un entretenimiento público necesario, los burdeles en Atenas, como en otras ciudades, estaban situados fuera de las murallas de la ciudad. Este lugar se llamaba Kerameico. Debe su nombre a las fábricas de cerámica que proliferaban alrededor. Era el distrito industrial de Atenas, el hogar de alfareros y prostitutas. En cuanto salías de la ciudad, te encontrabas con el burdel. Todo el perímetro estaba lleno de prostitutas, de hombres y de mujeres que se exhibían con ropas transparentes para atraer a los clientes. La mayoría de las prostitutas eran esclavas o mujeres tomadas como botín de guerra, pero algunas procedían de familias caídas en depresión. Las prostitutas estaban clasificadas por precios. En el escalón más bajo estaban las prostitutas de los burdeles y de la calle. En la mitad de la escala, las contratadas, aquellas cuyos servicios se alquilaban para los simposia, para que tocaran música o conversaran con los hombres. Y en lo más alto estaban las meretrices vinculadas a importantes personalidades que podían llegar a ser realmente ricas y poderosas. Esta clase más alta de prostitutas se denominaban etarias. Phryné, inteligente y bella, ascendió a la cima de su profesión para convertirse en la etaria mejor pagada y más conocida de su tiempo. Era increíblemente rica. Cuando Alejandro Magno saqueó la ciudad de Tebas en el 336 a.C., Phryné se ofreció a financiar la reconstrucción de la muralla de la ciudad a condición de que en ella rezara la inscripción. Alejandro abatió estas murallas, pero Phryné, la cortesana, las levantó de nuevo. Pero Phryné valoraba su estatus por encima de todo. La categoría social le proporcionaba control sobre su vida y la de sus clientes. Le daba libertad para adoptar comportamientos prohibidos. Las mujeres decentes eran modestas, recatadas. A Phryné le estaba permitido bromear, flirtear y hablar con los clientes, no en calidad de concubina sumisa, sino de mujer influyente, rica y poderosa. Dado que las mujeres no son amigas de sus esposos, eso deja libre un amplio espacio de intimidad femenina que llenaban las etarias. Ellas sí podían coquetear y mantener conversaciones con los hombres. Con ellas sí llega a surgir la verdadera devoción de amantes. Con las prostitutas aflora por primera vez un atisbo de romance heterosexual. El romance de Phryné con el escultor Praxíteles es un ejemplo de algo que estaba completamente omitido en la sociedad de la antigua Atenas, el amor heterosexual. Ella fue el modelo de Praxíteles para su estatua de Afrodita, la diosa del amor, la primera estatua de una mujer desnuda del mundo clásico, y la primera que se convirtió en símbolo público del amor. El resto de las mujeres de Atenas ni siquiera imaginaban llegar a disfrutar de la libertad de la que gozaba Phryné. Una vez al año, esposas y madres podían salir de sus casas para asistir a un festival religioso. Era una ocasión reservada exclusivamente a las mujeres para celebrar la fertilidad de la tierra. Las mujeres ofrecían presentes a la diosa Demetra de la agricultura, con la esperanza de fomentar así su propia fertilidad. Nancy Bukaides ha participado en excavaciones y ha estudiado el santuario de Demetra en Corinto, al sureste de Atenas. En mi opinión, lo más interesante de este festival es que, mientras que el resto de los ámbitos, la mujer de la antigüedad clásica estaba completamente marginada,
En lo religioso, sí le estaba permitido expresarse libremente. Cuando Nancy excavó el santuario de aquel festival femenino, encontró un complejo de pequeños salones similares a donde se celebraban los simposia, con bancos reclinados por las paredes. Al contrario que los hombres de la antigua Grecia, las mujeres no solían comer tumbadas, sino sentadas. Estos divanes muestran que al menos durante estos días, las mujeres se comportaban como los hombres. Creo que demuestran la sexualidad de las mujeres. Se reclinan como los hombres y asumían sus posturas. Y seguramente, a juzgar por lo que sabemos de Atenas, también contarían chistes verdes y se divertirían mucho. La oportunidad para hablar y relacionarse con otras mujeres sería recibida como un agradable paréntesis en medio de una vida de sometimiento al hombre y aislamiento doméstico. Pero el festival también tenía un importante componente religioso. Parece que las mujeres aprovechaban la oportunidad para recuperar algo de control sobre sus propios cuerpos. Lucia Nixon ha estudiado las distintas plantas que las mujeres elegían como ofrendas a la diosa en este festival. Se trata de plantas que, lejos de fomentar la fertilidad, son precisamente para lo contrario. Esto es granada. Las plantas más comunes en los festivales de Demetra eran la granada, a la que se le atribuyen propiedades contraceptivas, el pino y la menta, que proporcionan el aborto, y las hojas de vítex, que en teoría regulan la menstruación. Si es cierto que las mujeres griegas dominaban sus vidas reproductivas desde que empezaban a menstruar hasta la menopausia, sin duda, eso se reflejaría en su actitud general respecto al sexo. Si quedarse embarazada demasiado pronto puede suponer una angustia para una mujer, su visión y su postura ante el sexo está supeditada a esa preocupación. Pero si sabes que no tienes por qué quedarte embarazada si no lo deseas, puede procurarte una vida mucho más relajada y plena. No sabemos si los remedios resultaban eficaces, pero su popularidad indica que estas mujeres no eran tan sumisas como sus maridos pretendían. La mayoría de las representaciones sobre la vida de estas mujeres en las vasijas de cerámica las muestran como mujeres obedientes, tejiendo, cuidando a los niños y comiendo solas. Pero la cerámica decorada específicamente para mujeres nos da una imagen distinta. Uno de los aspectos más interesantes de las vasijas es que muestran a las mujeres reunidas en grupos cada vez más numerosos. Podría tratarse de algo muy sensual, es decir, no trato de sugerir que sean escenas lésbicas, sino de resaltar el intenso carácter sensual que podría dominar en un ambiente tan femenino en el que gozarán de plena libertad. A finales del siglo IV, las mujeres parecen vivir un despertar, rebelándose contra su aislamiento. Una de las más activas instigadoras de este cambio fue Phryné, la cortesana. Phryné, al posar para la estatua de Praxíteles, Afrodita, dio la vuelta a un siglo de prejuicios. La figura sugería deseables las formas femeninas. Sin embargo, las estatuas griegas masculinas hacen ostentación de la belleza de los hombres. La Afrodita de Phryné es modesta, pero a los ojos de los atenienses se erigía como una evidente señal de cambio, el comienzo de un proceso hacia una mayor libertad de las mujeres. Tanto es así que en Leyes, la última obra de Platón, propone que a las mujeres se les permita alguna actividad fuera de la casa una vez haya dedicado 10 años a la educación de sus hijos. Pero el arte y la literatura son meros reflejos de unos cambios políticos más sustanciosos. La sociedad ateniense y las costumbres sexuales agonizaban, ahogadas por los ejércitos macedonios de Alejandro Magno.
El imperio mediterráneo de finales del siglo IV a.C. era el imperio de Alejandro Magno. Su reino se extendía por la mayor parte del mundo. Su conquista de Atenas puso fin a la democracia. Los ciudadanos varones dejaron de ostentar cargos públicos como políticos o legisladores y dejaron la vida pública para pasar más tiempo en casa con sus familias. A los hombres les preocupa menos su papel en la comunidad, porque a medida que avanza la decadencia de la democracia, van viéndose privados de las funciones públicas. Los hombres ahora están más dispuestos a aceptar y reconocer que tienen aspiraciones personales que pueden implicar perfectamente la dedicación a su familia y, como consecuencia, surgen relaciones de amor con las mujeres mucho más sólidas de las que habían existido hasta el momento. Las familias empiezan a viajar a los confines más lejanos del imperio alejandrino, hasta Egipto, Roma o Palestina. La ampliación de sus horizontes y la influencia de las culturas extranjeras ejercen un notable efecto en las expectativas de las mujeres. Son muchas las fuentes que hablan de reuniones de mujeres con amigas, de paseos por la ciudad y del nacimiento del deseo apasionado que, se supone, conduce al matrimonio tal y como hoy lo concebimos. El ejemplo más ilustrativo lo tenemos en algunas de las comedias tardías, situadas en el típico escenario en el que el chico encuentra a la chica y se enamora de ella. Pero por motivos sociales no pueden casarse y es terrible, pero al final el verdadero amor se impone y consiguen unirse. En la Atenas clásica es impensable este tipo de argumento. Una historia popular de la época narra la aventura de un joven soldado de una buena familia que visita el templo de Afrodita, donde se erige la estatua de Praxíteles. Poco a poco su adoración a la diosa del amor se convierte en una pasión que lo consume. Las tensiones violentas de su pasión se convirtieron en desesperación y descubrió la audacia como salida a su lujuria. Un día, en la oscuridad, se deslizó en silencio y se ocultó en el interior del templo. Esas huellas de los abrazos amorosos se advirtieron al llegar el día, y la diosa tiene esa mancha como prueba de lo que sufrió. La historia es un fervoroso tributo a la persistente fuerza como icono de la estatua de Phryné y sin duda una historia de amor. Un amor heterosexual a la que jamás hubiéramos asistido en la primera época de Atenas. Cuando los romanos invadieron Grecia en el siglo II a.C., este tipo de amor heterosexual que hoy protagonizan tantas canciones populares iba cobrando protagonismo. Los romanos asimilaron la cultura griega prácticamente en su totalidad, los banquetes intelectuales solo para hombres, la educación en el gimnasio para sus hijos, el arte y la arquitectura. Pero se remitieron a Roma para definir un nuevo ideal de amor heterosexual romántico. Las mujeres dejaron de ser reclusas concebidas únicamente para procrear. Se abría así para los hombres la oportunidad de expandir el ámbito de sus conquistas sexuales para incluir en él a las ciudadanas romanas. En contraste con el miedo de los atenienses a la sexualidad femenina, los manuales de sexo romanos señalan el orgasmo femenino como la meta que deben perseguir los hombres. El clímax del amor debe buscarse con tranquilidad, trabajando suavemente, entreteniéndose en todas las partes que a la mujer le gusta que le acaricien, aunque por modestia ella proteste. La lujuria era un tema común en la literatura romana, pero la antigua distinción que hacían los griegos entre lujuria y amor verdadero era tan confusa como lo es hoy. La isla griega de Delos fue colonizada por los romanos. En el transcurso de unas excavaciones,
se halló una colección de figuritas romanas llamadas semplegma. Representan parejas compuestas por un hombre y una mujer que disfrutan del sexo juntos. Son artículos eróticos que poseían los matrimonios. Si observamos las esculturas en su conjunto, parecen sugerir que es en el éxtasis de la relación cuando uno siente de verdad que ha encontrado a esa otra mitad. La persona por la que se llegaría hasta la muerte en caso necesario. La popularidad de estas estatuillas en todo el Imperio Romano nos da la medida del cambio radical respecto al modelo de matrimonio en la antigua Grecia. Apunta a una unión basada en la confianza mutua, una pareja fundada en el amor más que en la propiedad, la política o la procreación. En alguna parte del mundo, y este es el reclamo que utilizan todas las agencias de búsqueda de pareja que existen hoy en día, nos espera nuestro destino. Para toda mujer hay un hombre ideal. No hay alguien para el placer fugaz, sino el hombre perfecto, que si se busca, sin duda se encuentra. Si la mujer romana encontraba al hombre ideal, su destino era bastante mejor que el que soportaban sus homónimas griegas con los matrimonios concertados. Era muy habitual que los ricos propietarios romanos hicieran erigir estatuas de ellos mismos en la entrada de sus jardines. En Delos hay una casa romana que conserva la estatua no solo del marido, sino también de la esposa, y según los registros, parece que la iniciativa y la financiación de las estatuas partieron de la mujer. En el mundo romano las mujeres eran mucho más respetadas que en el griego, donde ocupaban el mismo lugar en la sociedad que los niños o los esclavos. Eran consideradas posesiones de los maridos. Sin embargo, las mujeres romanas gozaban de una gran consideración, en particular las madres. A la matriarca romana se le profesaba un enorme respeto y era una figura muy importante dentro de la sociedad. En la época de Augusto, el primer emperador romano, en el año 31 a.C., nos llegan pruebas que demuestran la presencia de mujeres en las exclusivas reuniones de hombres, los simposium. En un fresco de una casa de Pompeya, las mujeres no están sirviendo a los hombres. No parecen particularmente sumisas, más bien se las ve comiendo, bebiendo y hablando. La igualdad en la mesa no constituía base de poder. Roma seguía siendo una sociedad patriarcal consagrada a dominar el mundo. El emperador Augusto era consciente de la necesidad de más ciudadanos romanos para desempeñar los cargos públicos del Estado en un imperio que no dejaba de expandirse. Con este objetivo, aprobó una serie de leyes para fomentar el matrimonio de los ciudadanos con gente de su misma clase y así poder contar con hordas de descendientes, preferiblemente varones, de la más pura sangre y más alta categoría. Esta medida tomada por el emperador afianzaba el estándar de doble moral de la antigua Atenas en el Imperio Romano. Las esposas habrían ganado el respeto de sus maridos, pero además debían aparentar que eran dignas de dicho respeto, mientras que los hombres actuaban con total libertad. Es verdad que las mujeres disfrutaban de mucha más categoría en el mundo romano, pero eso no cambiaba demasiado en cuanto a las relaciones sexuales. El recién conquistado estatus nunca sirvió para limitar la sexualidad masculina. Esas prácticas permanecieron vivas con el mismo vigor de antes. En la antigua Grecia, los hombres eran los protagonistas en el gran drama del amor y el sexo. Durante siglos, las mujeres quedaron marginadas. Con la llegada de los romanos, el amor entre hombre y mujer se convierte en ideal romántico, aunque las mujeres seguirán siendo ciudadanas de segunda clase. Marido y mujer podían disfrutar del sexo, pero a los hombres se les permitían las infidelidades. En la actualidad, hombres y mujeres tienden a buscar la pareja ideal. Aunque ciertas costumbres romanas, como sus calzadas o acueductos, han permanecido hasta nuestros días.
Grecia y Roma. En el siglo V a.C., Grecia era un conjunto de pequeñas y vulnerables ciudades en constante pugna por la supremacía. La lealtad a la ciudad natal era inquebrantable. Los extranjeros se consideraban sospechosos. En Atenas nadie podía desempeñar un cargo público a menos que hubiera nacido y crecido en Atenas. Cada miembro de la familia, la madre, el padre, el hijo o la hija, tenía asignada una función específica como ciudadano. Para el padre, el lugar al que acudir y ser visto era el mercado, el ágora, en el centro de la ciudad, junto a la Acrópolis. Esta es la parte central del ágora. Aquí era donde se erigían la mayor parte de los edificios públicos. James Davidson ha escrito varios libros sobre la vida sexual en la Grecia clásica. La cultura actual tiende a imponer la monogamia, o lo que es lo mismo. Todo ser humano busca la pareja ideal que satisfaga sus necesidades sexuales y sentimentales. Pero no siempre fue así. En la antigua Grecia, el amor y el sexo raramente iban de la mano. Hombres y mujeres llevaban vidas separadas. Negociaban minuciosamente la relación que existía entre ellos. La idea de la familia feliz que va de excursión, en mi opinión, no es la más apropiada. Lo normal es que los griegos fueran bisexuales. El sexo en la antigüedad. La tragedia de Eurípides, Las Bacantes, muestra la paranoia de los hombres de la época, el miedo a que las mujeres fueran animales salvajes quienes, sin las ataduras del matrimonio, consagrarían su vida a la ninfomanía. En la obra, las bacantes, seguidoras del dios Dionisio, se abandonan al frenesí de la bebida, saltan sobre el rey de Tebas, el único hombre presente, y lo descuartizan miembro a miembro. Se oían gritos. Una arrancaba un trozo, otra un pie, mientras quedaban al desnudo sus costillas. Se pasaban una a otra la carne de Penteo. La obra representa una sociedad con un concepto aterrador de la sexualidad femenina. Una vez que la mujer se casaba, su destructivo apetito sexual quedaba frenado. Pero las jóvenes vírgenes eran una responsabilidad. Su voracidad sexual amenazaba la pureza de la sangre ateniense. Sublando ha estudiado la vida de las mujeres en la Grecia clásica. Intuyo que este es uno de los principales motivos para mantener a las mujeres encerradas por temor al adulterio. Cerraron con candado nuestras puertas e incluso adiestraron a fieros perros para vigilar a las adúlteras. Los hombres se convertían en guardianes de castidad de las mujeres. Según el derecho ateniense, una mujer debía tener un guardián masculino legal. Podía ser su padre o su marido. Los hombres griegos tenían muy arraigada la necesidad de controlar a las mujeres. Temían su capacidad sexual aparentemente ilimitada. Un hombre eyaculaba y su misión estaba cumplida. Sin embargo, para las mujeres parecía no haber fin. Poseían una energía sexual inagotable y para ellos aterradora. Jarras de vino a los pies de la bailarina. Nuestras mujeres escabulléndose en silencio una por una para servir de prostitutas a los hombres. Este es el centro cívico de Atenas, un dominio exclusivo de los hombres. Aquí acudían a comerciar, a hablar y a dejarse ver. Se encontraban con otros hombres, hacían público quiénes eran sus amigos y aliados.
Los hombres se dedicaban a la vida social, mientras que las mujeres eran más individuales, recluidas a los límites de sus casas. En Atenas, los hombres eran la cara pública del Estado, mientras las mujeres vivían aisladas en casa. ¿Qué motivos tenía esta sociedad para mantener separados a hombres y mujeres? En el año 449 a.C., Pericles, un hombre de Estado ateniense, instauró la definición legal de ciudadanía. Para ser un auténtico ciudadano ateniense, ambos progenitores debían ser naturales de Atenas. Eran muy recelosos al respecto. Pretendían crear una aristocracia puramente ateniense. No permitían matrimonios mixtos, por ejemplo, con gente de Corinto o de Esparta.